Los humanos solemos contar las historias desde el inicio, narrando nuestras cortas vidas como una aventura. Pero, ¿de qué forma cuenta las historias un elfo inmortal? Esta historia sigue a Frieren, una elfa que ha vivido por más de 1000 años y que ha pasado la mayor parte de su vida como una observadora, limitándose a ver los días pasar y a practicar su actividad favorita, la magia. En más de 1000 años claramente se ha convertido en una maga sumamente poderosa, aunque no parece importarle demasiado. Es entonces cuando una pequeña aventura de tan solo 10 años le cambia la vida por completo. ¿Cómo es posible que un viaje que no representa ni una centésima parte de su larga vida pueda cambiarla tanto? El anime de Frieren llegó rompiendo todos los tópicos y estereotipos que dominaban al género de la fantasía desde hace mucho tiempo. Es un respiro de aire fresco para un género que estaba en decadencia. Y en vez de contarnos una historia clásica de aventuras, Frieren nos cuenta la historia que ha sucedido después de la gran aventura, después de que todo terminara. Frieren es una elfa hechicera que se había unido al grupo del héroe de esta historia, quienes emprenden un viaje para derrotar al rey demonio. Luego de 10 años de aventura, este grupo formado por un héroe, un sacerdote, un guerrero y Frieren, la hechicera, logran lo que nadie había podido lograr durante siglos, y tras haberle devuelto la paz al mundo, regresan al reino para celebrar su victoria. La ciudad los aclama, y ellos recuerdan con alegría y con nostalgia todas las cosas que vivieron en esa gran aventura de 10 años. Pero Frieren no puede entender por qué les emociona tanto una pequeña aventura de 10 años. Una aventura tan corta, y es que para un ser tan longevo como ella, 10 años son simplemente un parpadeo, no es ni la centésima parte de su larga vida. Para ella es el equivalente a un viaje de fin de semana. No obstante, al ver lo importante que fue ese viaje para sus amigos, y mientras observan una lluvia de estrellas o de cometas que ocurre cada 50 años, Frieren les dice que la próxima vez los llevará a un mejor sitio para ver el cometa. Y es así como tras acordar volver a verse dentro de 50 años, el grupo se separa y cada quien sigue su camino. Podemos decir que es aquí donde realmente empieza la historia que vamos a ver durante el anime. Si hay algo que esta historia te enseña de una forma muy clara es que el tiempo es relativo. Vamos a ver a Frieren recorrer todo el continente durante años, como si solo fueran instantes. Los años para ella pasan como días o como semanas, en un abrir y cerrar de ojos. Y finalmente, luego de 50 años, Frieren regresará a la ciudad para encontrarse con sus compañeros. A diferencia de ella, que su tiempo de vida parece infinito, sus compañeros obviamente han cambiado. Algunos más que otros, por supuesto, ya que este era un grupo multiétnico. Eisen es un enano, y los enanos viven entre 200 y 300 años, aunque claramente envejecido. Pero él no luce tan diferente. Por otro lado, el sacerdote Heiter y el héroe Himmel eran humanos, y el paso del tiempo ha sido implacable para ellos dos, en especial para Himmel, que está casi irreconocible. Solamente sus ojos y su buen corazón se han mantenido sin cambios. Una vez reunido el grupo del héroe, emprenden una última aventura para observar la caída de los cometas en el lugar que Frieren les comentó hace 50 años. Por última vez los vemos disfrutar de su compañía, y al regresar del viaje, la triste noticia de que el héroe Himmel ha muerto se hace eco por todo el reino. Mientras se despiden de él durante su entierro, Frieren experimenta su primer punto de inflexión: el arrepentimiento. Ella ya sabía muy bien que las vidas humanas eran absurdamente cortas y que su aventura no había sido más que un pequeño parpadeo de 10 años. Entonces, ¿por qué razón no puede evitar llorar? Aunque Frieren sea un elfo inmortal, nosotros podemos entender perfectamente ese sentimiento de arrepentimiento al perder algún ser querido y darte cuenta de que no lo valoraste como debías hacerlo, y que dar marcha atrás resulta imposible. Como le dice Eisen a Frieren, las relaciones entre las personas no se basan en cuánto tiempo han estado juntos, sino en cuánto han logrado cambiarte, y en qué tan importantes son los recuerdos que te llevas de ellos. Frieren entiende que debe apreciar el valor de la vida y el tiempo con los amigos y con sus seres queridos, especialmente si ellos no van a tener unas vidas tan largas como la suya. Eso es lo que esa aventura de tan solo 10 años finalmente logró enseñarle. Tras una serie de eventos, Frieren obtiene un nuevo grupo con el que emprenderá una nueva aventura. Aprendiendo de sus errores del pasado, ella intentará tomarse el tiempo de conocer mejor a las personas y de valorar sus vidas. Esta es una historia llena de nostalgia y de momentos mágicos. Las ganas que tiene Frieren de enfrentarse al futuro, pero sin olvidarse de los recuerdos del pasado, realmente te conmueve. Algo que hace muy bien este anime y que de verdad me encanta es que te va contando dos historias de forma simultánea. Vemos la actual historia de Frieren, su nueva vida, su nueva aventura, pero también vamos regresando sobre los pasos que ella y el grupo del héroe iban siguiendo hace mucho tiempo.
La historia utiliza el recuerdo de los flashbacks de una manera increíble, y es que es realmente difícil hacer que le agarres tanto cariño a personajes que prácticamente no has visto en el presente, solamente los conoces a través de los recuerdos de Frieren, y ese es el caso de Himmel. Diría que solo lo vemos unas 2 veces en el presente, pero el resto de sus apariciones son a través de flashbacks de los recuerdos de Frieren. Y aún con todo eso logras apreciar bastante al personaje de Himmel, y te pasa lo mismo con los otros personajes, con los otros miembros del grupo del héroe, solo que a ellos sí los podemos ver un poco más en la historia del presente. Frieren se va dando cuenta de cuánto afectaron su vida estos 10 años juntos, y cuánto afectaron a la vida de muchísimas personas más. Ella se va percatando de esto mientras recorre pueblos y conoce nueva gente, viviendo esta nueva aventura. Mientras que de manera simultánea nos va contando cosas de su viaje con el grupo del héroe utilizando los flashbacks, que generalmente no se limitan a ser solo recuerdos banales sobre sus hazañas, sino que suelen estar más enfocados al impacto que tuvieron sus actos y a las enseñanzas que sus amigos le dejaron. Por ejemplo, ese momento cuando están conociendo a Stark, que es el típico arquetipo de alguien cobarde y bondadoso que se obliga a sí mismo a convertirse en un héroe, y Frieren lo ve temblando del miedo, e inmediatamente recuerda el momento en el que vio a Aizen de la misma manera. Aizen, 手が震えてる。怖いの？あっさり認めるんだね。怖がることは悪いことではない。この恐怖が俺をここまで連れてきたんだ。Definitivamente es de mis momentos favoritos y te vas a encontrar con muchos momentos así a lo largo del anime. El sacerdote corrupto te sorprende primero porque no entiendes cómo es que ha podido vivir tanto, tomando en cuenta que cuando su aventura con Himmel terminó, él tenía alrededor de unos 30 años, y luego de que Himmel muere de anciano, pasan 30 años más, y él todavía sigue viviendo a pesar de que era un alcohólico. Esto definitivamente debe ser el punto más fantasioso de toda la historia. Pero dejándolo de lado, otra cosa que también te sorprende de Hater es que él sigue teniendo un buen corazón, siempre lo tuvo seguramente, y él adopta a una pequeña niña huérfana llamada Fer, que más adelante se convertirá en uno de mis personajes preferidos y en uno de los más importantes. Frieren toma a Fern como su discípula por las artimañas de Hater, y vemos cómo va pasando de ser una niña indefensa e insegura a una gran hechicera con un potencial increíble. Su relación con Frieren me gusta bastante porque a pesar de tener tanta diferencia de edad, creo que Frieren la ve más como una hermana menor. Ella realmente se esfuerza por conocerla y demostrarle su aprecio, y la admiración y el cariño que le tiene Fern se nota bastante. Prácticamente Frieren la está terminando de criar, ya que lleva más tiempo con ella que con Hater, lo que hace que me ponga a pensar en lo jodidamente triste y doloroso que será para Frieren ver morir a Fern. Seguramente la destrozará por dentro, y es que es el inevitable destino de Frieren. Esta historia te profundiza bastante en lo cruel y solitaria que puede llegar a ser la inmortalidad. Aunque todos quisiéramos vivir por muchísimo tiempo, el hecho de ver morir a todos tus seres queridos y quedarte totalmente solo es algo muy triste. Incluso llegamos a ver al otro elfo llamado Kraft, que alguna vez fue un héroe que hizo grandes hazañas y proezas para salvar al mundo, y ahora ni siquiera existe nadie que lo pueda recordar. Fue totalmente olvidado y se dedica a vagar solo por el mundo. Por esa razón es tan emotiva la escena donde Frieren le pregunta a Himmel por qué razón le pide a todos que levanten estatuas para ellos. Ella simplemente pensaba que él lo hacía por vanidad, pero Himmel le dice la verdadera razón. でも一番の理由は君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。何それ？おとぎ話じゃない。僕たちは確かに実在したんだ。El anime de Frieren es un recordatorio de que el tiempo y el amor son relativos. Para un elfo que ha vivido por más de 1000 años, 10 años fueron suficientes para cambiarle la vida, a pesar de que para ella todo esto fue un abrir y cerrar de ojos. Queda claro que la percepción del tiempo que tiene Frieren es muy diferente a la de nosotros. A pesar de que ella intenta valorar más el tiempo de los demás, no puede evitar divagar, querer perderse en los senderos de la vida y quedarse por años en un pueblo como si fueran solo días o semanas. Y es que si te pones a pensar, esto tiene bastante sentido porque la percepción del tiempo cambia mientras más envejecemos. Para una persona de 50 años, un año pasa súper rápido porque a fin de cuentas solo representa un 2% de su tiempo de vida. Pero para un niño de 5 años, un año se siente como una eternidad porque este representa el 20% de su vida. Y lo mismo debe suceder con Frieren, un elfo milenario. La historia se esfuerza en remarcarnos este hecho y también en recordarnos que el tiempo es irrecuperable, inevitable,
por lo que hay que aprender a valorar el presente y las cosas que tenemos justo ahora, para no llevar una vida de arrepentimientos. También nos enseña que las personas viven en los recuerdos, la parte donde visitan esta aldea de ese enano anciano que sigue cuidando por siglos el pueblo que su amada esposa tanto quería, ejemplifica perfectamente lo que les quiero decir. A pesar de que él en sus últimos años ni siquiera podía recordar el rostro de su esposa o ni siquiera su voz, el amor que tenía por ella era muchísimo más grande y lograba trascender el tiempo. Y finalmente, luego de que logra recordarla tras hablar con Frieren, ella, sabiendo que la muerte del anciano llegaría pronto, le dice que se encargará de llevarse sus recuerdos hacia el futuro, tal y como le enseñó Himmel. Mientras alguien te recuerde, podrás seguir con vida. Y nunca estarás solo mientras tú y tus seres queridos puedan ser recordados. Todo esto también me hizo preguntarme si la memoria de Frieren tendría algún límite, tomando en cuenta que el anciano había olvidado la apariencia de su esposa. No sería nada raro que tras vivir miles de años, Frieren empezara a olvidar a las personas. Pero lo que vimos más adelante con la otra elfa serie, la rubia, que es muchísimo más antigua que Frieren, me hizo pensar que ellos tienen la capacidad de recordar todo lo que quieran. Esta elfa odiaba tomar discípulos humanos a pesar de que había tomado bastantes, incluyendo a Flamme, la primera maestra de Frieren, o más bien la única. Y la razón es que las vidas de los humanos son demasiado cortas, y no les daba tiempo de llegar ni siquiera a los talones de serie en el dominio de la magia. Aún así, ella había seguido tomando aprendices humanos, e incluso le ofrece a Fern ser su aprendiz. Aunque ella diga que detesta hacerlo, ella recuerda perfectamente a todos sus discípulos con cariño, y recuerda cuál era la magia que más les gustaba, y especialmente recuerda a Flamme y su amor por la magia que crea campos de flores. A pesar de haber dicho que era una magia inútil, Serie ha llevado todos los recuerdos de todos sus discípulos hacia el futuro, de la misma manera en que lo hará Frieren con Fern, Himmel y con sus otros amigos. Aunque a Frieren le espera una vida casi infinita y una tristeza equivalente, más nunca se sentirá sola. Llevará hacia el futuro todos los recuerdos de la gente que conozca y que ame durante su vida. Valorando la vida más que nunca, porque a pesar de ser eterna, ella sabe mejor que nadie lo valiosos que son esos pequeños instantes. Y es que esa es la forma en la que un elfo inmortal cuenta su historia. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like y comentarme qué te ha parecido. Realmente me ayudarías muchísimo. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.